Muchísimas gracias. Grabación iniciada. ¿Listo? Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso La Comunicación a través de la Palabra. Estamos en nuestro segundo encuentro colectivo y probablemente el tercero en términos generales de este curso, recordando que nos encontramos hoy con las profesoras titulares en un encuentro que nos recoge a todos con el fin de que se unifiquen criterios. Antes de compartir con ustedes la agenda que para nosotros está inspirada en las actividades, en sus necesidades, en sus preguntas, en tantas cosas que nos permiten conocer a partir de sus mensajes, asesorías y demás elementos de comunicación, recordar unos elementos básicos a fin de que se potencie y sea más eficiente este espacio de encuentro. Como ustedes saben, en la mayoría de casos, Teams nos ingresa con el micrófono abierto. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Varios ingresan con ellos activos. En este momento que puede haber interferencia, pues vamos a dejar tan amable ahí el partido de Zoom. Nos colaboran, por favor, con este micrófono. De pronto no nos con permiso, vamos a cerrar los micrófonos. Sabemos que a veces a algunas personas no les gustan, pero esto interfiere muchísimo en la presentación. Entonces recuerden en todos sus encuentros, no solo en estos, fijarse si el micrófono está activado a fin de que potenciemos la comunicación. Otro de los elementos, recuerden que si todos están escuchando bien, si hay un buen flujo de comunicación y de pronto a una persona o hay una manito que no está escuchando, entonces les vamos a pedir que reingresen porque son asuntos de conexión. Por el contrario, cuando son todos o cuando es la mayoría la que expresa que no hay una buena conectividad, nosotros haremos pues los ajustes necesarios. Las recomendaciones que no está por demás mirar que haya los menos dispositivos conectados dentro de lo posible a fin de poder tener un mayor flujo en la velocidad de nuestro encuentro. Les recordamos también que los materiales que sean aquí trabajados con ustedes también se compartirán por nuestros distintos canales a través de la plataforma. Les saluda la docente Lina Sánchez, pero bueno, no quiero ser maleducada, le doy un momento la palabra a mi compañera, la maestra Estela Chavarría. Adelante, maestra. Muchas gracias, profesora Lina. Bueno, un saludo muy especial y como decía la profesora Lina, agradecerles por estar acá, por su puntualidad y qué rico de nuevo volvernos a ver. Y lo más importante que vamos a tener en este encuentro es todos esos aprendizajes que se requieren para cursar este curso de comunicación a través de la palabra y que en este encuentro pues van a despejar muchas dudas para el trabajo que tienen para este fin de semana, para el 22. Bueno, profesora Lina, muchas gracias a ti. Bueno, como les decía la profesora Estela, vamos a tener el espacio más o menos terminando el encuentro o según las necesidades que se vayan presentando para inquietudes puntuales. Recuerden que ya ustedes deben haber leído la actividad. Si bien acabaron de entregar la primera, sabemos que dentro de la dinámica como estudiante en su tiempo autónomo va leyendo, se va familiarizando y este encuentro se hace entonces en varias direcciones. Vamos a cerrar micrófonos, por favor, para que todos nos escuchemos. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer profundización conceptual y un poco práctica también alrededor de las competencias, de los conceptos relacionados con la siguiente entrega. Es decir, no hacemos un encuentro donde solamente explicamos la actividad, eso sería un poco antipedagógico en el sentido de que se perdería un espacio valioso de reflexión, de conceptualización, incluso de revisión de procesos propios en la escritura de distintos tipos de evidencias que a ustedes les solicitan en las carreras. Por eso entonces es muy importante empezar, por ejemplo, con este acercamiento al asunto de la escritura. Alguna vez, hace muchos meses, nos preguntaba una persona de un programa, bueno, ¿y esto a mí en qué me sirve? Tal vez la pregunta la hizo un poco desde el desconocimiento.
Todo profesional que se precie de estar en un proceso de formación ha de tener unas competencias básicas, pero no tan básicas, más bien unas competencias fundamentales en el desarrollo de la escritura en relación con su disciplina del conocimiento. Y aunque no vayamos a ser escritores, o puede que sí algunos de ustedes, eso no lo sabemos, es muy importante tener la capacidad de plasmar ese pensamiento en distintas tipologías, informes o escenarios de comunicación que se sirvan de estos procesos de escritura. Por cierto, en la siguiente entrega o temática, que es la escritura argumentativa, que va muy de la mano de las opiniones, de la reflexión, del pensamiento crítico y la lectura crítica, el ensayo es un excelente ejercicio porque nos permite precisamente no solamente escribir un texto reflexivo, sino revisar los procedimientos que estamos llevando a cabo para llevar, digamos, a buen término la escritura de un ensayo argumentativo, sin depender de una inteligencia artificial, ya sin copiar y pegar, y que por el contrario se sientan con competencias y con elementos de formación para escribir su texto. En ese orden de ideas, vuelvo a compartir entonces esta presentación, escritura argumentativa, donde tenemos también como subdenominación la construcción escrita y este énfasis que va a ser precisamente en este tipo de escrito que tanto necesitamos en naciones como la nuestra, donde las opiniones, donde los argumentos pueden ser fundamentados, porque donde está la palabra, va a ser más difícil la entrada de la agresión, o al menos es lo que esperamos con el curso, la comunicación a través de la palabra. Como saben, ya aquí saludando a la maestra Estela Echavarría y quienes habla Lina María Sánchez Ceballos, y agradeciendo de nuevo su puntualidad. Empezamos entonces con este epígrafe o cita. A propósito de la formación en escritura argumentativa, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Una invitación a la formación de criterio, a hacernos preguntas a partir de los textos, del autor, del momento de escritura, a partir de esos escenarios donde se publican distintos textos, porque el asunto de la lectura y el pensamiento crítico no es solamente evaluar un texto en sus partes, que de por sí ya es importante, sino también preguntarnos por qué me llega ese texto, en qué momento histórico, desde qué fuente y a quién interesa que este texto se conozca. Entonces, nada mejor que empezar con este pensamiento. Dentro de la agenda que queremos proponer y desarrollar el día de hoy, tenemos entonces los siguientes momentos. Con este primero, instalación y saludo, que como saben está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Un momento corto de conclusiones generales de la entrega anterior. Si bien nos encontramos en la revisión, o al menos yo estoy en ella, no sé si la profe ya habrá terminado, no sé, sí queremos hablar a grandes rasgos de hallazgos que encontramos, de logros, pero también de aquellos asuntos que deben fortalecerse a fin de que ustedes se vean beneficiados en otros textos o en otras formas de presentación de evidencias de conocimiento en otros cursos. Recordemos que este curso busca beneficiar unos aprendizajes y unas competencias para otros espacios de aprendizaje en su carrera de formación. Luego un momento de ejercitación, ¿cierto? Entonces los vamos a invitar a un repaso interactivo. Luego allí vamos al acercamiento a la conceptualización, la construcción del texto escrito. Y más que centrarnos, digamos, en una teoría que tal vez es más para nosotros, es también aterrizar esos elementos conceptuales a su función de sujeto que evidencia un conocimiento a través de la escritura. Vamos a tener entonces el cierre con unas recomendaciones y unas indicaciones, llamamos acá instrucciones, pero probablemente sea más resolución de inquietudes para el trabajo independiente con relación a la siguiente tarea. En este momento entonces le doy la palabra a mi compañera. Adelante, profe. Bueno, gracias, profesora Lina. Respecto a los trabajos enviados, yo ya terminé, aproveché este fin de semana para calificar. La verdad que en general, como le dije a mis estudiantes, comprendieron la dinámica del ejercicio, unos trabajos muy bien presentados que se nota, y esto se los digo a ustedes para que tengan en cuenta que uno como profesor se da cuenta cuando un trabajo es realizado en equipo,
cuando un trabajo es hecho en el último momento y cuando un trabajo es realizado con el respectivo tiempo que amerita. Trabajos muy buenos, como también trabajos muy regulares. Yo entiendo que para muchos, pues ese es como el primer semestre, porque esta materia se ve en el primer bloque y muchos están empezando después de mucho tiempo como a estudiar, pues que también es algo como muy valioso. Pero la invitación en este momento, más que todo, es que tomen conciencia de los trabajos que ustedes envían. No es por rellenar algo, no es por, qué sé yo, sino de que es algo que ustedes deben de realizar porque eso les va a servir para toda la vida. Así ustedes dejen de estudiar, este curso les va a servir para toda la vida. Em, Porque es muy importante aprender a leer críticamente. No es leer por leer, porque a veces se lee y no se sabe qué fue lo que el autor dijo o cuál es la idea principal. Entonces es bien interesante que ustedes vayan tomando conciencia de estas actividades, porque como les digo, no es por rellenar algo, sino porque verdaderamente lo van a necesitar siempre. A ver, en términos generales, hicieron, pues correspondía a esos 7 ítems, 10 ítems, correspondía a lo que se preguntaba. Unos hicieron más, o sea, profundizaron mucho, como otros no. Entonces, yo pienso que más que decir como en detalle, es como decirles a ustedes la importancia de que hagan un buen trabajo y a tiempo, no en el último momento o en el último día o porque toca. O muchas veces, que es más triste todavía, que le dejan el trabajo a una sola persona y eso se nota totalmente. Yo pienso que eso más que todo, como que diría profesora Lina, pues como para no entrar ahorita en casuística. Bueno, y también aprovechar para decirles, bueno, que eso ya se los hemos dicho por todos los lados, es que sean puntuales en la entrega, porque hoy leía yo un correo y me ponían una cantidad de cosas, de justificaciones, el por qué no se hizo el trabajo. Yo le contesto de que sinceramente, siempre en cosas de estas, uno siempre busca culpables y siempre los demás son los que tienen la culpa, pero no nos damos cuenta que los responsables somos nosotros mismos. Entonces, yo les exhorto de que manejen la puntualidad. Para eso, cuando ustedes entran en su primer día de clase, por llamarlo así, cuando ustedes entran a su aula virtual, ustedes ya tienen la disposición de los trabajos que deben de realizar. Por eso es tan importante que ustedes se realicen un horario y un calendario de entrega de trabajos. ¿Para qué? Para que no se vean como en esa dificultad, ay, le tengo que decir a la profesora, es que justo ese día hasta matan la suegra, o bueno, o resultan mil cosas que yo no digo que no ocurran, porque ocurre, pero tratemos como de anteponernos como a esas cosas, tratar de enviar el trabajo un día antes. Bueno, ya cada uno se organiza. Recuerden, siempre hay tiempo. Por mil cosas que tengamos, siempre hay tiempo. Todo es cuestión de organización. Bueno, profe Lina, no le voy a quitar más tiempo porque me puedo quedar hablando aquí toda la noche, pero era algo que sentía que debía de decir. Ah, listo, maestra, muchísimas gracias, ¿no? Es muy importante y estamos con personas que aunque jóvenes son adultos y son elecciones muy importantes, somos conocedores, pues nosotros llevamos muchísimos años acá y claro, tenemos conocimiento de las múltiples
condiciones y características de nuestros estudiantes. Entonces también un llamado, bueno, si yo no tengo buena conexión y apenas estoy escribiendo hoy, tengo que revisar que debía escribir antes, porque sin duda alguna, aunque haya poca conexión, si se dan cuenta, pasó casi un mes para el primer trabajo, entonces es algo que a uno de pronto se escapa de la comprensión y además nosotros tenemos unas fechas muy importantes que cumplir porque en un determinado momento también la facultad cierra los portales, cierra los canales de comunicación, entonces muy importante programarse. Bueno, para no extendernos más en estas particularidades, entonces damos inicio al espacio que nos convoca. Recuerden que entonces ya, como dice la maestra, la casuística o aquellos asuntos que usted considere manifestar, entonces lo va a hacer de manera personalizada con su docente titular, la cual debe reconocer claramente en su plataforma, puesto que ya estamos en la cuarta semana, es decir, estamos a días de cumplir el mes en este curso. Bueno, cierto que están viendo en este momento la presentación con la agenda. Sí, está, bueno, yo Correcto. lo veo. Ok, muchas gracias. Siempre es bueno pues confirmar estos aspectos técnicos. Bueno, entonces, luego de este asunto de revisión, de reflexiones, de invitación, vamos a esta parte que hemos querido llamar una ejercitación. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, teniendo en cuenta, que este es un encuentro que tiene cierta acogida, tiene cierta participación. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, van a participar de manera directa 2 o 3 estudiantes. Los demás pueden irlo haciendo a través del chat, como ustedes entenderán, por razones del tiempo y también de la misma herramienta, no alcanzamos a que todos estén abriendo el micrófono, pero todos sí van a tener el recurso. A propósito de la escritura argumentativa, es fundamental diferenciarla de otros discursos, de otros tipos de textos, de otras texturas discursivas en las cuales nosotros transitamos muy probablemente en nuestros espacios de formación o incluso en la cotidianidad. Yo voy a compartirles el enlace de esta hoja interactiva, se llama Worksheet, a través del chat de esta aplicación en la cual nos estamos encontrando y vamos a invitar a las primeras 3 manitos que se activen acá en la interfaz. ¿Para qué? Para que nos ayude a solucionar el reto de repaso. ¿Cuál es el tema? Las tipologías textuales, donde vamos a tener unos fragmentos de texto y a partir de unas opciones dadas que son muy claras, que son muy básicas, empezar entonces a descifrar. Luego de ello, este portal nos da los resultados. Entonces, a la cuenta de 3, las 3 primeras personas que se activen y vamos a ir rotando las participaciones. Los demás participantes, entonces, pueden ir abriendo. Entonces, para que no se vayan a adelantar a los aportes de los participantes, lo van haciendo después de ellos, para que, digamos, no haya un spoiler en las respuestas. ¿Listo? Entonces, vamos a invitar 3 personas. Con la manito, porfa. Estela me cuenta si hay manitos o no, que voy a compartir pantalla, entonces voy a quedar un poquito con poca visibilidad del espacio. No, todavía no hay manitos levantadas. Anímense, chicos y ¿Será que chicas. no? Bueno, Ay, ya no. apareció un chico. Bien, Muy bien, Mateo Muñoz. excelente, Mateo. Muy bien. Nos encanta esa iniciativa. Sí. ¿O Nos será? fa- no, bueno, ya apareció Neil Sánchez. Bien. Muy bien, gracias, Ney. Y nos falta otra persona. A ver, ¿quién se anima? Bueno, mientras se va, yo sí espero que me estén escuchando, ¿cierto? Si nos están escuchando Total, si yo te antes. escucho, ellos también te escuchan. Sí, señora, sí, profe. Excelente. Y a Bueno, ver, la ¿dónde están las dinámica. chicas? Sí, Desaparecieron las chicas. pasa. Ojo, pues. Bueno, les voy a explicar, les vamos explicando la dinámica. Entonces están estos fragmentos en su orden consecutivo. Entonces el participante 1, el participante 2, el participante 3. Por supuesto, en el menor tiempo posible. Una sana competencia, aunque no alcanza a llegar a competencia, pero es una revisión de conceptos previos que a esta altura del partido y de nuestra formación nosotros debemos tener. Nadie levantó la manito, entonces quedémonos con ellos 2. Listo. Listo.
Bueno, sí. entonces está Mateo y Neil, ¿cierto? Ujú, Bueno, sí. entonces Mateo y Neil, ustedes pueden navegar también en su dispositivo, pero a fin de que todos vean esta interfaz, yo voy a navegar de acuerdo a las opciones que ustedes me digan. Como entiendo que primero levantó la manito Mateo, entonces vamos en ese orden. Mateo, Neil. ¿Vale? Ahorita apareció Sandra Milena. Muy bien, Eso, muy Sandra. bien. Representación de las mujeres. Excelente, vamos con esta mini olimpiada. La Mm, worksheet u hoja interactiva, una hoja de trabajo, tiene que ver con los tipos de textos. Van a encontrar 4 opciones posibles, van a ver que a veces no es tan obvio y vamos entonces a designar una sola opción a partir del contenido, a partir de esa misma gramática en la que se teje el texto, a partir de la misma información e intención comunicativa. Para no extendernos más, arrancamos. Texto 1. No creo que en la educación de los niños haya que abusar del castigo. La repetición de sucesivos castigos le hace perder su efectividad. Además, los niños responden con mayor fuerza a los estímulos positivos. Los niños definitivamente reaccionan mejor ante el premio que antes el castigo. Mateo, en su turno. ¿Qué tipo de texto entre estas 4 opciones corresponde a la lectura? Listo, profe. Yo creo que ese texto puede ser argumentativo, porque al principio dan como una idea en general, una premisa, que es que no hay que abusar del castigo en la educación de los niños y la defienden ya con varios argumentos, que esos castigos hacen que pueda perder la efectividad y los otros dos que siguen. Pues yo diría que es argumentativo. Listo, vamos a seleccionar argumentativo, pues por lo pronto dio muy buenos argumentos. Ahorita lo vamos a revisar. Hay una manito levantada. Mateo quiere decir algo. Sigue Neil. Bueno, texto 2. El fútbol es un deporte que nació en Inglaterra. En los partidos se enfrentan 2 equipos, cada uno de ellos con 11 jugadores. Se juegan 2 tiempos de 45 minutos cada uno, ganando el equipo que marque más goles. ¿Qué tipo de texto sería según estas 4 opciones, Neil? Descriptivo. Listo, vamos a poner descriptivo. Texto 3, creo que le toca a Sandra Milena. España es hoy en día un país plenamente integrado en el continente europeo. En los últimos 30 años ha sufrido una profunda transformación que le ha situado entre los países más avanzados de Europa. Su democracia está plenamente asentada con un sistema político que se organiza como monarquía parlamentaria. Creo que es un texto expositivo. Listo, vamos a marcarlo. Texto 4. El pescador se levantó muy temprano y asomándose a la ventana observaba el estado de la mar. Aquel día era el 10º aniversario de su boda y un mal presentimiento le rondaba sin cesar. Temía hacerse a la mar con aquel tiempo tan desapacible. Mateo, ¿cierto? Narrativo. Listo, vamos a seleccionar narrativo. Texto 5. La familia partió muy pronto hacia el aeropuerto. Tenían billete para el primer vuelo a Milán. Allí alquilarían un coche y se dirigirían a la costa. Neil. Miremos las opciones. Descriptivo. No están las opciones. A ver, es que no veo la muy pequeña. Voy Es a 5, aumentar. ¿verdad? Voy a aumentarla. Sí. Sí, voy a aumentarla un poquito más. Está expositivo, científico, narrativo, publicitario. Ese es... Expositivo, profe, creo. Bueno, vamos a ponerlo, no sabemos, ahorita miramos. Estén muy pendientes de las gramáticas, de los tiempos verbales. Listo. Texto 6. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua de mares y océanos debido al calor del sol. Esta agua evaporada sube por la atmósfera formando las nubes. Si el día es frío, este vapor de agua se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia. Pues parece un texto científico. Vamos a ponerlo científico. Texto 7.
La gente que opina que la mayoría de edad de las personas debería rebajarse hasta los 16 años está completamente equivocada. Por una parte, la juventud les impide en gran medida disponer de la experiencia suficiente para poder valorar la actuación del gobierno y de los partidos de la oposición. Por otra parte, a esa edad tan temprana, los jóvenes son más fácilmente manipulables. Mateo. Argumentativo. Texto número 8. Seguimos con Ney. El reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales medioambientalmente más sostenibles, ha hecho de los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas una alternativa prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus homólogos aerobios y anaerobios. El oxígeno producido fotosintéticamente por las microalgas es utilizado para la oxidación de la materia orgánica y ay, qué pena con los químicos, el NH4, que no sé, con el consiguiente ahorro en costos de aireación, mientras que el crecimiento autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleva mayores recuperaciones de nutrientes. Ney. Argumentativo, profe. Bueno, recuerden revisar bien los contenidos, los verbos. Texto 9, ya casi acabamos. Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, en la Biblia está escrito, lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. Sandra. Narrativo. Es un texto narrativo. Ok. Texto 10. La introducción, muchas gracias. La introducción de la moneda única en Europa, euro, ha sido un acontecimiento de gran trascendencia económica en toda la región. Se trata de la principal medida adoptada hasta el momento en el camino hacia una unión plena de los países europeos. Mateo. Expositivo. Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver si ustedes se acuerdan dónde fue que intervinieron. Finalizar. Lo que vamos a ver es acá en Check My Answers. Vamos a ver, primero vamos a ver los resultados y luego los cuadritos en rojo. Nos dice acá que 7 de 10, hubo 3 errores. Texto 1, argumentativo. Y por supuesto, pues Mateo al inicio de su clara explicación. Texto 2, efectivamente vamos a tener el científico. Mire que donde está acertado está una sombrita verde y donde no está acertado está una sombrita roja. Texto 3, expositivo. Pero este no será descriptivo, no científico, ¿cierto? El 2. El 2, acá dice, ¿cuál fue el que señalaron ustedes? No, es porque dijiste texto 2 científico, pero creo que era el descriptivo así como está sí, ahí. Claro que sí, me confundí con los colores, muchas gracias. Eso, me van diciendo si digo algo, como el verdecito se contrapone, muchísimas gracias. Texto 3, expositivo. Acá vemos entonces la elección, nos lo marca como correcto. Texto número 4, narrativo. Lo acertaron, ¿cierto? Texto 5. Debe ser narrativo. Debe ser narrativo, y mire que esta hoja es muy intencionada, ¿cierto? Nos oculta la opción como quien dice, vuelva y hágalo hasta que acierte. Efectivamente, sí es narrativo. El texto 6. Creo que había... Nosotros pusimos, bueno, yo dije científico. Qué buena memoria. En ese orden de ideas, ¿cuál te da? Para yo no decirle. Debe ser descriptivo, argumentativo no tiene los suficientes argumentos. Exactamente, y no muestra un posicionamiento, un punto de vista o una apreciación personal o juicio de valor. Muy bien, descriptivo. Texto 7, efectivamente argumentativo. Es más, la primera línea, sin mostrarlos muy claramente la posición de quien está escribiendo, si está haciendo una inducción a partir de esta primer premisa. Texto número 8.
Argumentativo. ¿Habían señalado argumentativo? Sí, señora. Ok, Sí. listo. El reciente interés a nivel mundial en el cultivo, unido a la necesidad de disponer, ha hecho de los procesos de tratamiento de aguas residuales. Entonces, mire que cuando se hace un juicio de valor frente a los procesos de tratamiento, ahí empieza a visorar un punto de vista. No es un texto fácil de identificar, sobre todo por todos los tecnicismos e información científica que trae. Entonces, miren, cuando hay un hilo o un velo difícil de captar entre ciertos textos que además en muchos casos combinan procedimientos. Texto 9. Bueno, ¿qué No opción es habían dicho? narrativo, pero es que parece escrito como en el marco de una novela. Entonces Muy debe ser, bien. pues no queda descriptivo, entonces no argumentativo ni científico debe ser. Bueno, ¿les cuento qué es? ¿O alguien quiere antes de que les cuente? Bueno, si nosotros volvemos a leer el texto, y acá es donde se dan mezclas de procedimientos, nótese, y a propósito de la citación, está haciendo citación, ¿cierto? Cuando inicia con esta frase, mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes. Un discurso, Parece, ¿cierto? Sí. sí, parece un discurso. Es que lo que Exacto. pasa es que como lo situé como en un texto, parece como en el marco de una novela o de un, pues como de un libro. Entonces uno por eso pensaba que era narrativo. Pues para mí parece argumentativo porque está argumentando una frase escrita en la Biblia de la parte de lo que no es ni caliente ni frío, por tanto te vomitaré de mi boca. Entonces creería que es un argumento que está dando sobre las Sagradas Escrituras. Muy bien. Esto que han mencionado, la primera línea nos da unas señales muy claras porque precisamente hace referencia a un discurso. Lo que pasa es que en nuestros saberes previos nosotros hacemos entonces ese traslado a nuestros recuerdos, a nuestra cultura general y empezamos a asociarlo con esa textura discursiva que es lo histórico y por supuesto es muy fácil que lo relacionemos como con esa narración histórica, con esos textos didácticos que nos enseñan, que nos cuentan, pero entonces este fragmento como tal nos da esa textura de lo argumentativo. Esa primera línea es clave para interpretarlo porque luego viene la cita y luego de la cita empieza entonces a desarrollar una cierta posición. Recuerden, ¿cómo detectamos argumentos? Hay posición del autor. ¿Cómo detectamos esas posiciones? Con conectores, con ciertos adjetivos, con construcciones que empiezan a dar juicios de valor. Ahí nos damos cuenta. Y por supuesto hay mezclas de textos, pero debe haber una que se precie de ser la principal y es la que va a tener esa presencia de principio a fin. Miren, un ejercicio que es como tan aparentemente sencillo, pero que nos activa los saberes previos sobre los textos. Y texto 10. Adelante. Me da un poquito, qué pena el texto, y es porque yo, pues leyendo lo que hay ahí, yo, desde la lectura que hago, yo no siento que él explique la frase. Yo siento es que con la frase, lo que no está ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca, es como que reafirma, porque esto parece como un discurso de Hitler, yo no sé por qué, o sea, un discurso como en el marco de ese asunto histórico, como que reafirma como ese asunto de usted está con el pueblo alemán o no está, pues por decirlo de alguna manera. Siento que el texto es como complejo Sí, de es muy complejo. a nivel de argumento, porque yo, por ejemplo, siento que lo que hay después de las dos comillas, que es la cita de la Biblia, no sea como la explicación, pero bueno, puede ser porque me falte más profundizar en el conocimiento de los textos argumentativos. Listo, va. Si quieren más elementos, que por supuesto es la experiencia lectora, de pronto en este momento, a una primera vista y un poco con el tiempo en contra, quizás tenemos distintos ritmos para hacerlo. Les voy a dar unas pistas. Bueno, acá tenemos entonces en la primera. Perdona, profe Lina. No, ya bajaron la mano. Bueno, no. Bueno, Neil sigue con la mano levantada y Giovanni, no sé si quieren hablar algo. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, perfecto. Muy bien, profe. Le quería preguntar si este texto, el número 9, no tuviera esa entrada,
mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, si no lo tuviera, cambiaría entonces el texto como tal. Ahí sí no sería argumentativo, sino el que había subrayado la compañera. ¿Usted qué opina? Antes de yo darle la respuesta, usted en su conocimiento y en esa inquietud que lo asalta, ¿usted qué opina? Yo pienso que sí, no recuerdo bien cuál fue la opción de la compañera. Pues que aquí no me Narrativo, ¿cierto? Era narrativo, claro, porque el ejercicio lo borra. narrativos. Sí, Yo es. pensaría que ahí descansaría o descendería, pues dejaría de ser argumentativo y se quedaría narrativo, ¿cierto? Bueno, no, las tipologías textuales no cambian así como así, porque entonces sería un poco caprichoso la escritura si la tuviéramos de esa manera. No sé si alguien iba a decir algo, cierro la idea a fin de que ustedes tengan más elementos y es muy interesante que ustedes hablen de que no se entiende, de que es complejo, o no que no se entienda, que no es tan fácil de discernir. Y pues si tienen algo que decir para que redonden la idea y les vamos a dar unas claves. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, listo. Habíamos hablado, una primera línea. Estamos hablando de pistas, pero no como regla general de reconocimiento de la tipología textual. Es claro que hay un fragmento aquí sacado de contexto, probablemente está siendo utilizado para fines didácticos, pero que inmerso en otro texto más amplio, probablemente nosotros tengamos otra perspectiva. Pero entonces vamos a remitirnos al fragmento que tenemos acá. Quiero que por favor escuchen luego de validez lo siguiente. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Si usted observa con más detalle, que sabemos que lo estamos haciendo, usted acá empieza a detectar un posicionamiento, ¿cierto? No es un principio de verdad, ¿cierto? No es una afirmación científica que, digamos, la comunidad académica acepte sin ningún tipo de objeción, que eso pasa con los argumentos científicos, ya están comprobados, ya están verificados, ya han pasado, por así decirlo, por el método científico, entonces no entra discusión. ¿Quién va a discutir hoy en día, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis? Cuando nosotros leemos esa frase que les leí y que les dije, el que quiera deambular por el dorado camino del medio, debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. De alguna manera está un poco pontificando, está generando como una cierta predicación o una cierta reflexión, una invitación o una exhortación a que la persona se una probablemente a ese argumento y que no se une, que por lo menos lo conozca. Entonces es importante en este orden de ideas leer ensayos o textos de opinión para que nosotros vamos detectando el posicionamiento. Enseguida para darle la mano a Neil que quiere agregar algo. Entonces, cuando usted empieza a ubicar ese punto de vista, ¿cierto? Que va emergiendo a partir de esa gramática y de esas construcciones, no le voy a decir que con un conector o con un verbo, sino que es con toda esta frase, usted se va dando cuenta que hay una posición de quien escribe y por eso se complejiza un poco, pero también se va quitando el velo en la medida que usted se da cuenta que hay una cita que alguien utiliza, él no le está explicando, él está utilizando la cita precisamente para darle fuerza a su argumento. Neil había levantado la manito. Sí, profe. Pues yo sustentando que es un texto argumentativo porque el texto defiende una idea, como dice el concepto de textos argumentativos, que es defender una idea por medio de datos o de razones, ¿no? Y ahí pues está citando la Biblia como para defender el texto. No sé si estoy bien o es por ahí la cosa. Sí, no, sí, de hecho lo dice con claridad. Acá la persona que escribió este fragmento está haciendo uso del argumento por autoridad. ¿Autoridad para quién? Para la persona que está utilizando justamente esto. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero recuerden que estemos de acuerdo o no, esto no desdibuja la naturaleza del tipo de texto. Y además que desde la teoría de la argumentación y sobre todo de las corrientes más contemporáneas, ya no se habla de la argumentación como una imposición de verdad o que se argumente con principio de tener la verdad, sino que se habla de argumentos lógicos
comprobables, verificables, a fin de llegar a un acuerdo. Por supuesto, esto dista de teorías más contemporáneas de la argumentación, pero sigue siendo argumentativo en tanto muestra un posicionamiento de este autor que utiliza esta cita del texto bíblico para darle fuerza a su posición, sea que la compartamos o no, que creería pues que muchos de pronto no lo compartimos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Muy bien, muy bueno, profe, excelente, excelente, Muy porque interesante. ahí aprende uno, o sea, aprende y le da más seguridad a lo que uno ya ha leído, y de verdad que es interesante. Y también ustedes nos permiten hacer una reflexión, y es que aquello que damos por sentado, que podemos ser nosotros, pueden ser ustedes, de que diferenciamos las distintas formas del conocimiento escrito, no es absoluto. Realmente toca hacer unas revisiones, y no porque digamos en un trabajo te van a decir este tipo de texto es, sino que en esa medida en que nosotros identificamos los procedimientos para describir, para argumentar, para contar, entonces voy a ser más eficiente a la hora de escribir los trabajos que, digamos, se me presente la oportunidad de desarrollar en las distintas asignaturas. Y en el ámbito laboral o profesional sí que va a ser muy importante diferenciar estos procedimientos para hacer muy clara que la intención comunicativa. Recuerden que esta hoja quedó consignada en el chat. Pueden buscar muchos recursos, worksheet, tipologías textuales, porque de verdad vale la pena repasar estos conceptos. Y esto, digamos, nos da más elementos de reconocimiento a lo que viene, que es el texto argumentativo, en el cual vamos a profundizar en esto que nos queda del encuentro. No sé si la profe quisiera agregar algo o continuamos. Continuemos para continuar con el tema, valga la redundancia, ya en materia, porque como el tiempo va avanzando. Claro que sí. Bueno, listo. El objetivo, aunque no se dijo pues al inicio, no está de más que recalquemos un poco en él. Socializar una alternativa para potenciar la escritura como ¿qué? Como habilidad comunicativa superior para estudiantes de pregrado. ¿Por qué? Porque es la posibilidad para la difusión del conocimiento en la educación superior. Ustedes no solamente presentan trabajos, llenan unos requisitos, acceden a una nota y una retroalimentación, sino que también son partícipes de difundir el conocimiento en estas comunidades en las que estamos. Mire que a veces hay cursos en los que salen ciertos trabajos incluso para publicación. Ya el tema de la publicación no quedó supeditada solamente a maestros e investigadores. Los estudiantes que tengan esa inquietud de profundizar en el conocimiento pueden salir avante con la escritura de textos, que no necesariamente son de investigación. Puede ser un camino a través de la reflexión, luego llegar a lo investigativo, y con ello construimos ¿qué? Comunidad académica. ¿Y qué hace la comunidad académica? Mejorar los conceptos, mejorar la experiencia, profundizar y permitir que este conocimiento sea dinámico. Bueno, vamos entonces con este texto. Tenemos un texto muy sencillo, la verdad es un texto de corte argumentativo, pero sencillo para las competencias que ustedes están desarrollando. Tenemos un fragmento o un ensayo corto más bien a partir del tema el miedo, ¿es bueno o malo? Vamos a ver entonces acá una anatomía, un desglose de las partes, y no solamente presentado por una serie de cuadritos que lo señalan, sino también que lo vamos a reconocer a partir de la información, de la intención comunicativa y del desarrollo de la sintaxis y de la temática. Me voy a permitir leerlo porque, digamos, de esta manera vamos a reflexionar sobre lo que continúa. ¿El miedo es bueno o malo? Hay una invitación donde el título puede ser breve, pero descriptivo. También pueden ser títulos que dejen esa pregunta abierta y la responde a partir de la escritura. De hecho, empezar con preguntas es una muy buena técnica de escritura, porque lo que hace es que nos da elementos para empezar a escribir. No es camisa de fuerza que lo haga con pregunta, pero sí es conocido que es muy buena estrategia para soltar la escritura. Tenemos entonces esta introducción, que es muy claro, estudiantes, que comprendamos lo siguiente: la introducción es más que un primer párrafo. La descripción, la introducción es más que una definición. La introducción
va a ser las veces de antesala y casi que de resumen de lo que sigue el texto. La introducción debe tener la característica de ponernos a tono con respecto al tema que se va a desarrollar y empezar a brindar unas pistas de lo que va a ser el texto. En la introducción nos dice que presenta la idea principal del escrito. Se busca que atraiga al lector con pensamientos personales, con acontecimientos, de pronto con definiciones. Hay muchas formas de hacerlo, aquí nos sugieren una. Dice, el miedo es la mala sensación que uno tiene cuando está en peligro o cuando una cosa determinada le asusta. Un proverbio alemán dice, el miedo hace al lobo más grande de lo que es. Esto es absolutamente cierto, ya que el miedo a menudo hace que la gente se imagine lo peor y actúe de forma irracional. En ese caso, ¿puede ser bueno el miedo? Personalmente, creo que una pequeña cantidad de miedo es buena e incluso necesaria, ya que no solo actúa como una forma de control y disuasión, sino que también sirve para motivarse. En este ensayo hablaré de cómo el miedo puede ser un arma de doble filo. Aquí viene un uso seguramente consensuado, permitido de la primera persona y dado pues como que es un texto más informal. En la academia es muy importante que con sus profesores tengan claridad si van a escribir en la tercera o en la primera. Por el momento, digamos, se recomienda mucho la tercera persona, pero hay ciertos textos, ciertos escenarios, ciertos acuerdos donde, bueno, es posible hacerlo a partir de la tipología textual determinada. Aquí no está mal, simplemente es la forma en que el escritor toma mayor compromiso con respecto a lo que dice. Vamos a ver entonces el desarrollo. El desarrollo presenta el contenido principal del ensayo. Utiliza fuentes que corroboren, que apoyen o que refuercen el pensamiento propio. Más adelante vamos a ver algunos tipos de argumentos que pueden utilizarse en el ensayo, porque mucho se dice de haga un texto argumentativo y por ende va a pensar voy a utilizar argumentos, pero resulta que hay toda una constelación de tipos de argumentos que pueden utilizarse y que le dan mayor riqueza a ese punto de vista que usted pretende desarrollar, por ejemplo, en una columna de opinión, aquellas personas que le escriben a los diarios, en un ensayo, cuando quiere mostrar una posición frente a un tema y puede ser de corte más académico, principalmente en estos dos textos. Miremos qué dice el desarrollo. El miedo es bueno, ya que disuade a las personas de cometer actos peligrosos y las induce a controlar y regular su comportamiento. O sea, de alguna manera nos están hablando de supervivencia. Por ejemplo, a pesar de las numerosas guerras desde la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en Japón siguen siendo el único uso de armas nucleares en la guerra. Entonces, miren ahí, argumento que apela a los datos históricos. Esto se debe porque el mundo teme a la devastación generalizada que provocan dichas armas. Argumento de experiencia personal colectiva. O sea, eso no lo discute nadie, ¿cierto? Por lo tanto, el miedo a la aniquilación total ha impedido que los líderes mundiales actúen de forma irresponsable y de ir por el camino de la autodestrucción. Sin embargo, aunque el miedo es bueno, el hombre debe tener en cuenta que un exceso de miedo puede ser perjudicial para su desarrollo. Por ejemplo, miren, argumentos a través de ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito de la exploración espacial, el Apolo 11 nunca habría aterrizado los primeros humanos en la Luna si los americanos hubieran dejado que el miedo se interpusiera en su sueño. Entonces, nuevamente tenemos un argumento que tiene dato histórico, pero también un ejemplo comprobable. En resumen, recuerden que este es un ejemplo corto. En resumen, el miedo es bueno, ya que en última instancia conducirá a una sociedad bien controlada y motivada. Para lograr grandes hazañas, el hombre debe aprender a vencer su miedo y encontrar el valor para superar los obstáculos que la vida presenta. Miremos cómo esta conclusión, entonces, trae nuevamente el tema sin ser innecesariamente repetitivo. Pues retoma la idea principal, la concluye, la afina y la refuerza, hace unas reflexiones y además consolida la postura
que se ha venido desarrollando a lo largo del texto. Entonces ahí vimos grosso modo un ejercicio sencillo de lectura de un fragmento, o en este caso de un ensayo corto, pero que, digamos, haciendo la analogía del bonsái con el árbol normal en su tamaño, trae todas sus partes. Entonces tenemos un título, ¿cierto?, que llama la atención, que busca enganchar al lector, una introducción que presenta el tema, que de alguna manera hace una síntesis de adelanto frente a lo que se va a hacer, un desarrollo donde se refuerza esa posición con distintos tipos de argumentos, que además ordenadamente y coherentemente le van dando paso a ese o esos párrafos de conclusión donde se asienta finalmente esa postura, invitando a preguntas, a reflexiones y dejando muy clara la posición de quien escribe. Bueno, a propósito de hecho, es para pensar entonces, ¿qué es escribir y cuál ha sido la experiencia al enfrentarse a la escritura? Yo sí quisiera una participación porque esta pregunta la pensamos precisamente a partir de los retos que convoca este tipo de ejercicio, que es escribir para usted. ¿Cuál ha sido la experiencia al enfrentarse a la escritura? Una persona que nos participe y en el chat la invitación para que nos cuenten un poco acerca de esta pregunta. Creo que tiene la mano levantada Caterine. Sí, no sé si consiguen escucharme bien. Sí, muy bien. Bueno, referente a la pregunta que usted hace, pues particularmente me gusta bastante escribir, intento hacerlo con un poco de frecuencia y una de esos miedos, como lo decía el ejemplo, es ese darse a entender, es la manera como el otro lo va a recibir. Entonces es comunicar la idea de la manera propicia, de la manera adecuada, y digo así, que tu mensaje sea bien recibido como tú lo pensaste. Entonces yo creo que ese es el mayor desafío, transmitir ese mensaje y que la persona pueda recibirlo de la mejor manera posible. Me parece que es uno de los grandes desafíos cuando uno comienza a escribir, pero uno dice, bueno, ¿cómo comienzo? Una de las cosas que me ayuda muchísimo es pensar precisamente eso, qué mensaje quiero transmitir y cómo quiero transmitirlo. Eso me ayuda a encontrar precisamente las palabras adecuadas que debo de usar, también el público al cual me voy a referir. Para mí es de vital importancia saber a qué público me estoy refiriendo, porque eso me ayuda específicamente para ver si utilizo palabras más técnicas, más elaboradas o palabras más coloquiales. Entonces, tener esos puntos básicos yo creo que ayuda mucho al óptimo desarrollo de la escritura y saber colocarse y posicionarse dentro de cada situación, saber qué es lo que estoy defendiendo, qué es lo que no estoy defendiendo. Una de las escrituras que me llama mucho la atención es la manera como Santo Tomás de Aquino escribe, especialmente en la Suma Teológica, cómo va posicionando y argumentando las cosas que uno cree, termina creyendo fielmente lo que él después va a contradecir. Entonces es una manera muy didáctica y muy dinámica, y me encanta como usted lo describía en el ejercicio anterior. Definitivamente comenzar con preguntas es vital porque abre la curiosidad, cautiva y además permite que la persona pueda despertar en sí ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, de llevar al lector a decirse, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Perdón la palabra, llevarlo a esa experiencia también de reflexión personal. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Caterine, mil gracias por ese aporte tan bonito y tan sincero. Se nota que hay un agrado y una dedicación y además semejante referente que cita precisamente, y son esos referentes, esos tipos de lectura los que le van permitiendo también identificar a estos lectores activos, comprometidos, precisamente a preguntarse por esos procedimientos y cómo lo hago, ¿será que sí me entienden? Y sin darnos cuenta estamos pensando en teoría lingüística. Resulta que Caterine menciona una norma de la textualidad que se llama adecuación. Adecuación es que yo escribo teniendo en cuenta el contexto y el público al que me dirijo. Para que anoten en un ladito, normas de la textualidad. Es algo básico, fácil de comprender, pero es de muchísima utilidad en términos de escritura y de comunicación académica. Caterine, muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, no sé, de pronto hay aportes en el chat, que como yo no los veo acá.
un momento que escribió Neil, que Gracias. dice, escribir es plasmar mis ideas mediante un texto. Y la experiencia al escribir es sentir satisfacción de empezar a conocerse a uno mismo. Qué bonito, muchas gracias. Definitivamente toca mucho, aunque estamos en un ambiente académico, fibras personales. Y es que la escritura no es cualquier producto humano. Bueno, no sé si hay algo más o continuamos. Bueno, acá una entrevista que le hacían precisamente, este es un referente muy importante para Gabriel García Márquez, William Faulkner, que fue para él un referente de escritura en su estilo narrativo, y hablaban acerca de ese ejercicio de la escritura. No estamos hablando de que somos escritores, aunque qué rico fuera, pero sí del ejercicio de la escritura como una profunda actividad intelectual. En una entrevista que le hiciera John Stein en 1956 a Faulkner, el entrevistador le formuló un par de preguntas. El entrevistador: ¿hay alguna fórmula que se pueda seguir para convertirse en un buen novelista, escritor? William dice: 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de trabajo. Ningún trabajo honesto es fácil. Un escritor necesita 3 cosas: experiencia, observación e imaginación. El entrevistador le dice: ¿y no incluiría también la inspiración? Faulkner le responde: no sé nada de la inspiración porque no sé qué es. He oído hablar de ella, pero nunca la vi. Por supuesto, este fragmento se puede prestar a múltiples interpretaciones. Vamos a ser un poquito atrevidos en el término de que, claro, se está hablando de ese ejercicio de escritura como ejercicio constante, búsqueda, revisión. De allí que sea tan retador para muchas personas que de pronto lo miran de lado, sacan el cuerpo, porque consideran que está muy sacralizado y que no se puede hacer, pero hay teóricos con respecto al tema de la escritura académica que sostienen que los profesionales podemos ser buenos productores de los textos de nuestra formación. Esto pues como anécdota. Bueno, muy importante también, estudiantes, entender este tema de la escritura. No solamente es que les vamos a dar unos elementos, que es que el título, que la introducción, que de por sí es muy importante y probablemente ya lo teníamos comprendido como estructura textual, pero además visualizar esta oportunidad de la escritura como esa actividad multidimensional del ser humano, y sobre todo este ser humano que se está formando y que se está cualificando, que está refinando todas estas competencias para cumplir un papel activo en su vida principalmente y en la sociedad. Entonces vemos la escritura como habilidad de comunicación. Es el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, o sea, no estamos ante cualquier tarea, es de la más alta raigambre. En ella se integran experiencias, aprendizajes relacionadas con todas las habilidades lingüísticas, ¿cierto? Escuchar, hablar, leer. Y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico: lo semiótico, lo simbólico, lo referencial. La escritura, como lo han mencionado acá, es una habilidad compleja. Implica que tengamos conocimientos, habilidades, formación, estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. Por eso no es fácil, pero no quiere decir que sea imposible. Quiere decir que debemos tener conciencia de que este ejercicio integra todos estos elementos y que por supuesto nos debemos ejercitar, pues como toda tarea de exigencia superior. Ahora, la escritura como posibilidad en educación superior, que es en donde estamos, donde están ustedes en este momento tan bonito de la vida. La composición escrita como proceso cumple una serie de etapas o de fases interrelacionadas que se deben cumplir para producir un determinado resultado, ¿cierto? Entonces, no solamente usted va pasando por los semestres adquiriendo y fundamentando unos conocimientos, sino que además en el ejercicio de la escritura va perfeccionando esa técnica para la composición escrita. Y si vamos más específicamente en la misma producción de un texto, tenemos unas etapas, tenemos ese borrador, tenemos esa preparación, tenemos esa escritura, esa revisión, evaluación, esa edición cuando me devuelvo. Entonces miren que es todo un proceso.
Nosotros citamos mucho acá en la Católica a Álvaro Díaz. Él es compilador, es un didacta en el tema de la escritura. Estudiantes, para que lo busquen, usted lo busca fácilmente y se encuentran libros o en las bibliotecas también, porque él es muy claro con las estrategias de escritura. Él se codea con Casani, por así decirlo. Daniel Casani habla de la lectura y Álvaro Díaz de la escritura. Álvaro Díaz nos dice sobre el acto de escribir en su libro Aproximación al texto escrito, creo que se consigue en web de forma libre, que la escritura es un recorrido de actos creativos que siguen un orden no lineal, sino pendular, que se pueden resumir en 5 fases. Atentos acá. Y esas son las fases por las que pasamos cuando estamos haciendo nuestras tareas escritas. Invención, que ya sabemos que no es que nos aterrizó la información, no, es que vamos a crear a partir de una información, a partir de un prepararse. Invención, redacción, evaluación, revisión y edición. Y en la edición, nótese que nosotros nos podemos devolver un poco para encontrar, para autorregularnos y encontrar esos errores, esas fallas, hasta dejar el texto en una versión final. También acá Álvaro Díaz conversa con María Teresa Serafini, ¿cierto? También recomendada a propósito de la escritura. Habla entonces de la invención. Tiene un texto que se llama ¿Cómo se escribe?, donde da unas recomendaciones. Por ejemplo, la famosa lluvia de ideas. La lluvia de ideas no es más que esa estrategia de condensación de información que le va a permitir empezar a desarrollar ese texto. Y también Peña Borrero, Alejandro Peña Borrero nos dice, si usted quiere escribir, empiece a escribir, y cuando empiece a escribir, se le va a facilitar más escribir. Entonces, miren cómo ellos van coincidiendo con esas estrategias y esos tips. Entonces, la lluvia de ideas, palabras clave, empezar a hacer frases cortas con sentido a partir del tipo de texto, racimo asociativo, cuando hacemos esas redes mentales o esas redes semánticas, método para descubrir ideas mediante una representación gráfica, cuando hacemos nuestros propios mapas de resumen, mapas conceptuales, cuando de manera personal utilizamos cierta forma de esquematizar la información, pensemos cuando estamos preparando una exposición y empezamos a hacer esquemas y encerramos, todo ello va a tener que ver con este proceso de la invención, que no es más que esa organización y esa recogida de información que vamos a depurar y a perfeccionar. No es la invención como sentarnos a pensar yo de qué escribo, sino por el contrario, es tomar unas medidas con respecto a esa compilación de información. Y es muy bueno que conversemos acá porque sin duda uno la hace. De pronto no teníamos conciencia, de pronto no lo habíamos notado, pero sí o sí, si usted está construyendo un texto a fin de demostrar un conocimiento y a fin también de comprobarse usted mismo cómo lo está haciendo, esas fases se proponen porque de hecho ya han sido estudiadas. No las pone acá los teóricos como una camisa de fuerza, sino por el contrario, como una identificación que se ha hecho a partir de investigación con personas en el proceso de escritura. Fase 2. Miremos que hay unas viñetas allí, ¿cierto? Nos dice redacción. Y mira que la imagen del péndulo precisamente nos hace una alegoría. Entonces, es pendular en la medida que cada cuerpo va afectando al siguiente hasta lograr una posible armonía. Entonces, redacción. El principal objetivo de la redacción de la primera versión del texto no es la perfección, es organizar y expresar las ideas seleccionadas. Por eso, cuando usted revisa ese texto, está cumpliendo una tarea intelectual fundamental y es normal que usted encuentre rodeos, imprecisiones, vaguedades, tal vez un poco de desorden en las ideas o en la sintaxis, puntuación. Pero en la medida que identifica todo esto, ¿cierto?, quiere decir que entonces va afinando la mirada con respecto a esta segunda etapa. Etapa 3, seguimos con el péndulo, ¿sí? Vemos la evaluación, escribimos nuestro texto, le sacamos el tiempo, utilizamos los recursos, vemos aquí la evaluación donde detectamos fallas, corregimos, mejoramos o fortalecemos. En esta fase del trabajo, la idea es que se lea como si lo hubiera escrito otra persona. ¿Cuál es la recomendación? Sabemos que estamos en una modernidad líquida, como dice Zygmunt Bauman,
Pero hay que sacar el tiempo, como dijo la maestra al inicio, saquemos el tiempo, deje enfriar ese texto una horita, o si se acostó tarde, al otro día lo lee, y léalo como otra persona, y se va a dar cuenta que tomar esa distancia le va a permitir ver tanto aciertos como aquello que se tiene que mejorar. En ese orden de ideas, entonces miramos el contenido, la organización, el estilo, el uso que le damos al idioma. Fase 4. Seguimos con el péndulo. Revisión. Voy a volver acá. Evaluación, detectamos, corregimos, mejoramos. Y en la revisión empezamos de alguna manera a adelantarnos un poco con la edición también. Entonces hay una adición de información, excluimos o tachamos porque detectamos que sobraba, hacemos sustitución, el uso de los sinónimos o de categorías que contienen más, reordenamiento, y en este contexto, revisar significa reparar, arreglar las imperfecciones detectadas. Y una fase 5, la edición. Ya en este momento, entonces, debemos sentirnos con elementos de claridad, de concisión, de precisión. Recordemos que la escritura, entre más rodeos de, más difícil va a ser de que se haga legible para el lector. No estamos hablando entonces de que no se haga con rigor y con contenido, pero ¿qué pasa cuando damos muchas vueltas? Cuando damos muchos rodeos en la escritura, es una estrategia quizá inconsciente del que está escribiendo para esconder ciertas falencias de ciertos conocimientos del tema. Entonces, ser más concisos, más precisos, más directos. Un buen escritor sabe que parte del éxito depende de la claridad, concisión y precisión con que se expongan las ideas, y cuidado con los rodeos. Escribir es arduo trabajo que no tiene nada que ver con la romántica idea de la inspiración y el fluir espontáneo de la creatividad. Ya nos dimos cuenta que es un trabajo riguroso, que requiere de búsqueda, de recolección de información, de revisión, de edición y de perfeccionamiento. Muy bien. Acá tenemos una escala de valoración con respecto pues, a la escritura académica. No nos vamos a detener en esto, ustedes van a tener la oportunidad de verlo en la presentación, pero sí es básicamente como esos niveles de calidad que le permitan entender a usted, bueno, cómo vamos en términos de escritura, ¿cierto? ¿Cuáles son esos indicadores que no solamente para el maestro o el lector que le revisa son síntomas claros de una buena escritura, sino que qué tan oportuno que uno como estudiante tenga la posibilidad de mirar si efectivamente cumplimos estas tareas y poco a poco nos vamos dando cuenta de esos niveles. Bueno, acá con respecto a los argumentos. Hablando a propósito de la escritura argumentativa, de textos, por ejemplo, de opinión o tipo ensayo, ya nos dimos cuenta con el primer ejemplo que el uso de argumentos, por supuesto, es fundamental, pero que existen distintas clases de argumentos. Vamos a ver, pues, como algunos. Las características de esos argumentos que sean pertinentes, que tengan que ver con el tema, que sean válidos, que sean fácilmente comprobables o verificables, que no sean falacias. Tener mucho cuidado porque los argumentos no pueden ser dogmas o verdades impuestas, sino por el contrario, que sea información que se pueda verificar. Generalmente lo hacemos con citación o cuando vamos como con ciertas ideas universales, también es fácil hacerlo, pero se recomienda más la citación de ¿quién? De personas que sean autoridad en el tema sobre el cual estamos argumentando y que tengan contundencia. Acá nos dicen que sean difíciles de debatir. Cuando decimos que sean difíciles, no es que no haya apertura al diálogo o al debate, no, por el contrario, que tengan una solidez tal que permitan también la presentación de más argumentos. Y dentro de esos tipos de argumentos tenemos, por ejemplo, los argumentos por experiencia personal, cuando estos tienen que ver con el tema y tienen una relación lógica con el tema. Tenemos argumentos por datos, por estadísticas que sean fácilmente comprobables. Tenemos también argumentos de autoridad, cuando ¿se acuerdan del trabajo pasado? Cuando traemos la cita de autor y sea con cita corta o extensa, entonces traemos esos recursos para darle un peso desde la cita. Y acá también vemos que pueden haber argumentación lógica o analógica.
Para que no se compliquen con estos términos, básicamente nos están planteando formas del desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, cuando hacemos comparaciones, cuando establecemos como ciertos silogismos. Esto se da, por ejemplo, en los argumentos de causa-efecto, ¿cierto? Entonces, si sucede esto, si esto ocurre, si se efectúa esto, entonces va a suceder esto. Y se utiliza mucho en las formas argumentativas en estos textos. Miremos el texto del miedo, que si no fuera por el miedo, ¿cierto? No hubiéramos podido acceder a ciertas formas, o que por el contrario, tener una contención del miedo va a permitir hacer ciertas acciones humanas. Y la argumentación analógica, donde vamos a tener simplemente procedimientos, por ejemplo, de comparaciones que sean susceptibles o que sean lógicas, el uso de metáforas cuando establecemos esas relaciones simbólicas, o las alegorías, que también tiene que ver con esa forma de comparar una idea con una situación. También entonces pensar en los tipos de argumentos. Si estoy pensando en un ensayo, entonces, ¿qué tipo de argumento? Y los podemos buscar, incluso pues compartir si es del caso, pero es como muy fácil. Y recuerden que en el ejemplo que leímos ahorita al inicio, se compartieron argumentos de varios tipos. ¿Quién me recuerda en el ensayo cortico que tuvimos del miedo, qué argumentos encontramos? Una personita, ¿qué argumentos? Yo me hidrato un momentico. Están escribiendo. Adelante. Encontramos argumentos históricos en la parte que hablaba. Encontramos también argumentos experienciales a partir de la experiencia. Son los dos que me acuerdo por ahora. Muchas gracias, muy bien. Claro, teníamos de experiencia personal, teníamos de causa-efecto, teníamos de datos históricos, que se combinaba con ejemplo también, teníamos también unas ciertas definiciones, donde valía la pena, por ejemplo, en ese ensayo yo pensaba traer una cita desde la psicología, ¿cierto? Porque está hablando de la consolidación de una emoción que está estructurada en el ser humano para la supervivencia. Muchísimas gracias. Bueno. Listo. Y acá pues ya un material que ustedes van a poder ver más a profundidad sobre los tipos de argumentos. Esto lo ha traído pues la teoría argumentativa. Van a ver que hay unas denominaciones en latín, pero básicamente son los tipos de argumentos. Y también las falacias. Tener mucho cuidado con las falacias. La falacia es un argumento que hace ver una mentira como verdad o es una distorsión de los argumentos, de tal manera que las personas, si no son analíticas, pueden caer en esa pendiente resbaladiza. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Cuando la falacia, digamos, se define desde lo correcto que debe ser, ahí tenemos reglas de argumentación. Entonces, clave, tipos de argumentos, ¿cierto? Y violación a los tipos de argumentos son las falacias. Por ejemplo, cuando se acude a las emociones, cuando se acude al amedrentamiento, cuando se acude al argumento por piedad, por misericordia. Venga, es que mi hijo debe ganar el año porque es que el niño es muy temeroso, entonces, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos falacias, que es la distorsión del argumento. Cuando tenemos ataque personal, la idea es discutir con la idea, refutarla, atacarla, voltearla, demostrar lo contrario, pero no atacar al oponente. Ah, es que usted dice eso porque está defendiendo su trabajo. Por citar un ejemplo, pues sin ningún contexto. También tenemos argumentos, miremos algunos ejemplos acá. Se hace importante saber de las falacias porque es una forma de que si usted entiende la falacia, entiende que la forma correcta es el tipo de argumentación. Por ejemplo, el que calla otorga. Mucho cuidado con los lugares comunes. Los lugares comunes no los utilicen en sus trabajos. Los lugares comunes son aquellas frases, un poco de creación casi que literaria o de la tradición oral, que se repiten y se repiten sin reflexión. Y entonces lo decimos sin siquiera pensar a ver si tiene un sentido de verdad, y eso destruye la posibilidad argumentativa. Ah, es que todos los colombianos son iguales. Ah, es que conduce así porque es que está joven. Ah, es que tenía que ser, ojo con los lugares comunes. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, el que calla otorga es un lugar común.
dice, debes creer en Dios porque si no lo haces irás al infierno. Entonces miremos acá también, es un argumento ad baculum, quiere decir que ataca mediante el miedo para que la persona acepte ese argumento. Porque a todos los hombres les gusta el fútbol, debería gustarte el fútbol, ¿cierto? Entonces argumento ad populum, o de la quiere decir como de la autoridad por las masas, que si se cumple en la generalidad, entonces también debe ser en específicas personas. Y acá entonces por el estilo, lo que pasa es que los tenemos en latín, seguramente algunos de ustedes conocen de esto, pero usted los busca también en las reglas de argumentación y los va a entender como esas formas de presentar un argumento y las falacias se hace, digamos, muy pertinente a fin de evitar usarlas, porque distorsiona, cierra el argumento y además genera unas situaciones sin salidas. Hay una manito levantada. Profe, la mía. Es que pensando en el tipo de argumentos que está, pues, pensando aquí en el ejercicio anterior, el argumento del texto 9 sería ¿cuál? Un argumento ad baculum. Probablemente, estaba pensando en ese, ¿cierto? Sí, sí, de hecho ese argumento ad baculum va a ser de mucha presencia en este tipo pues como de texto, ¿cierto? Y acá no queremos atacar susceptibilidades porque estamos creyentes, no creyentes, etcétera, y estamos en un contexto pues que ustedes saben cómo es, pero más allá pues como de eso, sí, ahí vemos un argumento ad baculum. Mira cómo le resuena. Ok. Sí, porque estaba pensando tiene como un fondo religioso, pues como un asunto de fe. Claro, y entonces mira que ya nos dimos cuenta y acá redondea esa inquietud que tenía ahorita. Bueno, ¿y por qué ese texto es argumentativo? Y si nos damos cuenta cómo poco a poco encontramos el tema de la posición y cómo esa posición está con este argumento. Sí, creo que se hace más clara la identificación porque sería un texto argumentativo o un fragmento argumentativo, ¿cierto? Claro. Listo. Muy bien. Vamos entonces al tema del ensayo. Todo esto que hemos visto, estudiantes, hace referencia a la estructura y naturaleza del ensayo. No se asusten. Entonces, ¿qué es todo? No. De hecho, pues con las indicaciones, con el diseño instruccional, se les da un paso a paso de tal manera que usted, digamos, más fácilmente y más naturalmente lo escriba. Aquí lo que pasa es que, claro, estamos haciendo una profundización frente a, bueno, qué es lo que se escribe, qué es aquello que se dice, por qué se dice así, a qué corresponden esas definiciones. Entonces, claro, es una charla de muy alto nivel a fin de que tengan mayores elementos para este ejercicio. En esta estructura interna, entonces, vamos a tener la tesis, premisas o bases y garantías, ¿cierto? En esa tesis, esa palabra que muchas veces les da vueltas a los estudiantes, pero bueno, ¿y qué es la tesis? La tesis es la idea principal, la tesis es el título, la tesis es ¿qué? Vamos entonces a profundizar en ese concepto. Es la idea que se defiende o sobre la que se reflexiona. Pretende alcanzar la aceptación general. En eso radica su carácter polémico. Corresponde a una oración o grupo de oraciones declarativas con verbo conjugado en modo indicativo. Se puede introducir en expresiones como en mi opinión, generalmente, se ha dicho, y hay otras muchas formas textuales que, como nos dimos cuenta en los ejercicios anteriores, van ubicando al lector de cuál es la tesis. Alguien que por favor se acuerde cuál era la tesis sobre el texto del miedo. ¿Cuál sería esa tesis? La propia pregunta si el miedo era bueno o malo, creo yo. Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos una pregunta, ¿cierto? ¿El miedo es bueno o malo? Y vamos un poquito más allá. ¿Qué más podríamos decir de esa tesis? La tesis era que el miedo es bueno. La tesis del autor. Muy bien. Mire, directo, concreto, y la encontró. Hacían unas salvedades con respecto a ciertos vectores o situaciones, pero quedó muy claro a lo largo del texto que el miedo es bueno por. Muy bien. Premisas o bases. Son el argumento que entrega información para defender la tesis.
La premisa son afirmaciones que pueden dar lugares a argumentos. Apela a lo lógico racional o lo emotivo afectivo. Pero sí quiero hacer la claridad que es más a lo lógico racional. Lo emotivo afectivo es por la postura que yo dejo. Y lo lógico racional es por la manera como argumento. Son los datos iniciales, dado que son fácilmente aceptables y comprobables. Y allí se dan, digamos, estos se construyen con esos elementos que son las garantías. Las garantías son esas razones que avalan la tesis. Son ideas que vinculan las tesis con las bases para ver la relación entre ellas. Y respaldos, digamos, aquí vamos a tener una suerte de términos sinónimos o relacionados entre sí. En los respaldos son las ideas que sirven de apoyo a lo dicho en las garantías. ¿Qué tenemos en los respaldos? Datos, cifras, estudios, citas. Entonces, en este sentido, las premisas o bases, recuerden, va a ser esa información que va a dar lugar a los argumentos. Y las garantías, como los vimos hace un momento, son las razones que avalan las tesis. Ideas que vinculan las tesis con las bases para ver la relación entre ellas. Una manera, digamos, más plausible de entender esto es cuando nos vamos a un texto argumentativo y empezamos a identificar, a rayar, a seleccionar. Voy a devolver un poquito. Por ello, era que traíamos esto, ¿cierto? Este ejercicio es muy bueno, estudiantes. Antes de realizar el ensayo, la invitación, leerse 1, 2 ensayos, les puedo recomendar algunos, porque a veces hay libros completos de ensayos, de pronto unos ensayos más cortos, que te aterricen pues como en el reconocimiento de esa estructura. O sea, toda esta presentación es muy importante, pero se vuelve muy vivencial cuando hacemos el ejercicio de analizar un ensayo. Y empezamos a identificar la tesis. Y empezamos a identificar esos textos que sirven de introducción, los respaldos, los tipos de argumentos, esa conclusión que me quiso decir. Entonces, sin lugar a dudas, me atrevo, y vamos a ser atrevidos acá, leerse bien un ensayo, desglosarlo antes de escribirlo, porque le va a dar muchos más elementos de juicio. O sea, esta teoría es importante, pero se vuelve muy vivencial con ese ejercicio. Entonces, aquí volví a ese texto, ¿cierto? Sí. Y voy a terminar unos minutos finales con esto para que pasemos a las inquietudes. Bueno, estamos hablando del ensayo académico. Listo, entonces vemos sus características. Nada distinto de lo que conocemos con respecto a su distribución en prosa. Ustedes, los autores, desarrollan sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Eso sí tiene el ensayo, que si bien requiere razones e información verificable, tiene un estilo porque usted va a desarrollar ese punto de vista traducido en esa tesis. Confronta ideas sobre un tema. Volvamos a este ensayo cortico del miedo, ¿cierto? ¿Es bueno o es malo? Ya en el texto nos dimos cuenta que hubo una prevalencia hacia los beneficios del miedo. Predomina el juicio personal del autor, no es un juicio caprichoso, por el contrario es un juicio que se va alimentando de información que trae para argumentar. Responde a preguntas planteadas sobre el tema, cuyas preguntas probablemente las plantee el mismo autor. Utiliza información de fuentes distintas para argumentar. Y en sus componentes, entiéndase, estructura, organización de la información, vamos a tener no solamente el título, no solamente es la introducción, el desarrollo, la conclusión, sino que debajo de esta estructura, que para nosotros va a ser la más superficial, viene también digamos, esta sustancia, la formulación de la tesis, ¿sí? La demostración con argumentos, el planteamiento del problema. Todos estos van a estar interrelacionados para demostrar esa tesis que quiere defender el ensayista a lo largo del texto. El ensayo, ya hemos visto que es un texto argumentativo y destacan funciones comunicativas, persuasiva, expresiva y estética. Persuasiva, precisamente por los elementos que hemos desarrollado en este espacio, ¿cierto? Que busca convencer, que busca demostrar,
o por lo menos, como dice Van Emeren, hacer que la persona tenga una posición frente al tema. La función expresiva, donde el autor expresa, manifiesta precisamente una postura personal. Y esta función estética porque usted como ensayista utiliza un estilo propio, atractivo para la lectura, o en este caso pues para la redacción de su texto. Por supuesto, estos elementos, digamos, subyacen a esta estructura que no se debe desconocer, sino que se complementan. Como lo vimos hace unos momentos con el texto, hay un título, hay una introducción que puede hacerse con diferentes procedimientos. Va a haber también un desarrollo, que es esa sustancia muy importante donde se presentan esos tipos de argumentos de una manera organizada, con coherencia, con un hilo conductor respecto al tema, de tal manera que se vea claramente cuál es esa posición del ensayista. Una conclusión, que como lo vimos hace un momento, refuerza la postura, y por supuesto esos referentes bibliográficos, que recuerden que en el caso de nosotros va a ser con las normas AP. Bueno, esta era entonces la parte correspondiente, voy a detener acá la pantalla, al espacio de conceptualización. Con respecto a la siguiente actividad, se va a compartir pues un material de apoyo, como a fin de alivianar la comprensión del procedimiento, y abrimos en este momento pues final del encuentro espacio a preguntas que tengan con respecto a la actividad, y si de pronto no la han leído, pues ahí sí no sé, para que también se vayan comunicando con las inquietudes y miramos pues como las formas de responderlo. Profe Margarita, no sé si quisieras pues como agregar algo frente a este espacio final. No, pues simplemente, a ver, como tener muy presente esta clase magistral que tú nos has dado, porque vuelvo, insisto, y no quiero ser como reiterativa, de que esto es clave para todo el proceso académico. Yo sé que elaborar ensayos no es fácil, pero en la medida que vamos practicando, nos vamos adiestrando en eso. Por ahí hay un dicho muy popular que es muy cierto, y es que la práctica hace al maestro. Si hacemos esos pequeños ensayos, seguro que se va a llegar como a ese momento de saber escribir bien. La profesora Lina decía algo que es muy importante, y yo personalmente yo lo utilizo mucho, y es que cuando uno escribe, por eso también les decía yo al inicio de no hacer los trabajos en el último momento. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, por eso les digo, yo personalmente hago eso, que lo que decía la profesora Lina es calcadito. Uno escribe y luego al día siguiente uno vuelve y lo lee. Y leerlo en voz alta, porque cuando uno lo lee en voz alta, ya uno como que se escucha y uno se da cuenta dónde está el error o dónde van los signos de puntuación, porque ese es otro tema que es bien fundamental cuando uno está escribiendo. Y con el tema esto de los ensayos, esto no es que de la noche a la mañana, o con este curso de comunicación a través de la palabra, ya ustedes solucionaron el tema. No, el tema se soluciona cuando nos ponemos en ello. Yo les digo por experiencia personal, yo hice mi doctorado en España, y yo recuerdo que yo escribía y el profesor me decía, mira marca. Esto dicho en colombiano suena muy bonito, pero esto no se entiende nada. Si ustedes se imaginaran o se imaginan esa, como dicen los jóvenes, esa desmoralización con la que yo salía del despacho, o como dicen allá, pues del despacho, o sea, como de la oficina, de llevar por ahí 15 páginas trabajando en mi tesis, con harto esfuerzo de escribir, y que el profesor te diga, es que esto
y me lo hacía así, esto no sirve para nada, así que vuelve a escribir. Entonces, ¿qué hice yo? Meterme en un curso de redacción. Ojalá, pues, o sea, por eso ustedes deben de aprovechar estos espacios y que de verdad que son muy interesantes, lo aprovechen, porque créanme que después ustedes van a añorar este espacio, ay, como es el texto narrativo, como es el científico, porque ustedes van a presentar comunicaciones, van a presentar ponencias. Por eso les digo, esto ya se forma parte de ustedes para toda la vida. Lo que es el tema de investigación y el tema de cómo escribir es que es esencial. Entonces, les reitero, escribir no es fácil. Entonces, lo que se nos sugería ahora, lo que nos decía la profesora muy acertadamente, es que cuando se escribe, no es ya quedarnos como con ese texto, sino, como digo en mis palabras, yo lo dejo reposar. Luego vuelvo y lo leo, y vuelvo y lo leo hasta que yo esté segura y yo misma entienda lo que yo escribí, porque recuerden, no podemos escribir para nosotros, sino para los demás. Puede ser de que ustedes lo entiendan perfectamente y digan, no, profe, es que yo lo entiendo, pero la otra persona no lo entiende, hay que escribir para los demás. Entonces, es bien importante ese ejercicio de que cuando escriban, sepan qué es lo que está escribiendo y que los demás puedan entender esa parte. Eso es fundamental. ¿Cómo se adquiere eso? Vuelvo y le reitero, con la práctica, escribiendo. No solamente es por teoría. Acá la profe nos dijo unas cosas maravillosas, pero lo más importante es que cada uno y cada una ponga eso en práctica. Y no es decir, ah, no, es que como yo no sirvo para escribir, que lo haga Julanito de tal, porque él es más, tiene más habilidad para escribir. Ojo, no hagan ese error, ensayen. O sea, para eso entraron ustedes a estudiar, para aprender. Si ustedes todo lo supieran, pues ya hubieran hecho un examen de suficiencia, lo que sea, pero hay que practicar. Y de verdad que el escribir es bonito. Hagan un ensayo de escribir por decir algo, cómo amaneció la mañana o inclusive lo que ustedes mismos sienten y se lo pueden dar a otra persona que lo lea, obviamente con criterio, para que le hagan críticas constructivas. Esto es un aprendizaje de siempre. Y también, sumado a esto, es muy importante leer, pero no leer cosas solamente en las redes sociales, sino tener una buena literatura. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera también se va aprendiendo. Y ahí hago otra anotación y es el tema de la ortografía. Hay muchos estudiantes, cuando anteriormente estaba hablando sobre los trabajos, hay mucha ortografía que no parece de estudiantes de universidad. Y eso se los digo, que tengan también mucho cuidado. Y pueden decir, no, profe, es que yo para la ortografía soy fatal esto. Eso no hay ninguna disculpa. ¿Cómo se aprende? Escribiendo, leyendo y teniendo en cuenta, porque a veces podemos tener ciertas fijaciones con algunas palabras que uno dice, ay, no, pero es que esta palabra yo la escribo y siempre es como que tengo un lapsus. Eso puede ocurrir, pero hay que ser consciente de ello. Profe, no sigo más porque me quedo acá otro rato, pero de verdad, ese es mi consejo, o sea, y desde el corazón, de que yo sé que ustedes van a continuar estudiando y para que no se encuentren con esas dificultades con el escribir. Mm, Les reitero, y la profe Lina sabe, escribir no es fácil, pero se adquiere con la práctica, así de sencillo. Es como cuando uno está aprendiendo un idioma, que a veces nosotros los latinos o los colombianos nos da vergüenza pronunciar, que porque nos equivocamos y no lo decimos correctamente. Si ustedes se dan cuenta de un extranjero
él dice la palabra, así se equivoque y no le da vergüenza. Entonces, aprovechen estos espacios, queridos estudiantes, para aprender a escribir. Bueno. Listo, muchísimas gracias, profe. Antes de dar paso a unas intervenciones, Adriana, que tenía levantada la manito para que empiece. Bueno, digamos, el tema del ensayo ya está propuesto en la tarea, ¿cierto? De pronto podría sonar un poco coercitivo, pero lo hacemos con el fin de que ustedes puedan, digamos, utilizar los conceptos y temas que se han utilizado antes durante las actividades y el encuentro. Entonces, generamos una estrategia siguiendo recomendaciones, por ejemplo, de Álvaro Díaz, que se pueden dar unas premisas o unos argumentos y a partir de allí desarrollar el ensayo respondiéndole a Adriana. Entonces, usted puede tener una escritura libre, por así decirlo, pero entonces le vamos a solicitar que parta, digamos, teniendo en cuenta las premisas que se dan en la actividad, que como les comentamos, nos ha dado mucho éxito en otros bloques donde hemos desarrollado este curso, facilita la realización del ensayo y además pone en escena los conocimientos que se han venido adquiriendo. Entonces, digamos que no se plantea de forma caprichosa, sino por el contrario, de forma estratégica. Adriana, esa era la pregunta que tenías con la manito levantada. Sí, sí, profe. Listo, y cualquier cosa estamos en los correos atentos. Me perdonan, para responder a la pregunta del chat, que es que a veces a uno se le olvida. Profe Estela, para que definamos lo de los integrantes, que ellos están preguntando, y como de pronto hay equipos que vienen grandecitos, entonces para que lo definamos. Perdón que me perdí acá, estoy acá con los entregables. ¿De cuántos integrantes o cuál es concretamente la pregunta? El del ensayo, ¿de que cuántos integrantes? A ver. Porque yo tengo mi postura a fin de facilitar. ¿Cierto? Sí, la idea es de facilitar, pues, a ver, sí, puede ser trabajado en equipo, qué sé yo. Es que a veces cuando se ponen muchos integrantes, ya sabemos lo que ocurre. Sí. Que lo hace es una persona. O sea, y eso lo sabemos, eso lo sabe la profesora Lina, lo sé yo, porque es que uno se detecta eso inmediatamente. Pero no, profe, o sea, si quieres di tu postura, pues, Bueno, porque, a ver, porque sí les digo una cosa, queridos estudiantes, y como a muchos yo les digo, ustedes nos pueden engañar a nosotras y nosotras les vamos a creer. Pero en definitiva, ¿quiénes son los que se engañan? Ustedes. O sea, ustedes, nadie más. Entonces, ahí sí tienen que tener ustedes mucha conciencia del trabajo, porque ¿quiénes son los que pierden? Ustedes. Porque es que, miren, muchas veces, y se los digo para que reflexionen, a veces, no sé si a la profe Lina le ha ocurrido, pero envían un correo que uno no les entiende. Yo personalmente les he tenido que escribir, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Porque a veces no saben escribir. Pero bueno, profe Lina. Bueno, con respecto a la pregunta, me corriges, Estela, si digo una imprecisión. Muchachos y muchachas, lo más recomendable en este caso, 3, vamos a decir por qué. Como se dieron cuenta, este tejido textual es complejo. Requiere que cada una de estas personas asuma un rol activo y efectivo. Nos ha pasado, desafortunadamente, en otras entregas donde de pronto se accedió o a 4 o de pronto un poco más y fueron textos malitos, desafortunadamente. Entonces uno se genera una expectativa muy alta porque si es un equipo grandecito, claro, van a estar más activos, van a revisar, pero parece que no está muy claro lo de los roles. Entonces yo recomendaría por la experiencia y por la misma densidad del ejercicio, que no se pasen de 3 personitas. Correcto. Esto. Sí, porque es que ya más, eso, pues es que ya no da para más, porque eso ya... No les da. Sí, no les da. No les da.
Bueno, vamos a darle la palabra, nos disculpan que los pusimos a esperar, pero bueno, es por información que es valiosa para ustedes. Neil y luego Luzmari. Adelante, Neil. Buenas noches, profes. Tengo una duda con respecto al trabajo, al entregable. Quisiera que me explicaran un poco sobre. Dice que durante el desarrollo de la actividad diligenciar la siguiente ficha de trabajo colaborativo, y ahí hay un cuadro donde colocan exclusivamente pues 3 integrantes, ¿no? Del grupo en el cuadro solamente. Ahí en ese cuadro, pues en esa ficha tengo pues, una dudota, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Listo, gracias. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, acá tenemos las premisas. Listo. Acá están las premisas que le van a permitir desarrollar el argumento, su tesis, ¿sí? A partir de lo que hemos visto en el curso, porque precisamente la idea es que cada actividad le sirva para la siguiente entrega. Si quiere, piénsese todo este curso como un proyecto de aprendizaje. Acá tenemos una ficha colaborativa. Entonces, digamos que acá se pusieron los 3 estudiantes, se sentaron, conversaron, definieron roles. El trabajo colaborativo se entiende con una definición de roles, es decir, puede ser que uno recopile información, cite las fuentes, diga dónde la sacó con todo el rigor. Viene otra persona, entonces hace, por ejemplo, una redacción de ciertos párrafos, obviamente pone una puesta en común porque nos imaginamos que van a tener un encuentro donde van a socializar, y esta otra persona, entonces, que congrega todo, pero, por supuesto, empieza a hacer revisión. Entonces, es como lo que ustedes definen, bueno, ¿yo de qué me encargo? Pero también colaborando a la tarea. Y esta ficha es muy buena porque le permite a ustedes, recuerden que todo esto lo sacamos de teóricos y de didactas, les permite a ustedes tomar conciencia, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte? Pero ¿cómo construyo ese aporte? Y a la vez, ¿cómo todos colaboramos? Por ejemplo, hay equipos en el que se ponen todos, no es que todos nos encargamos y fuera de eso hicimos esto. Entonces, usted, digamos acá donde dice nombre de estudiante, el nombre pues del integrante y la descripción de lo que hizo, ¿cierto? Sería como un ejercicio metacognitivo. Bueno, yo reflexiono sobre las acciones que puse en marcha para poder escribir la primera parte del ensayo o para definir el tema. Entonces allí ustedes nos cuentan, nos narran, nos ilustran de lo que hicieron, y miren que en la primera fila les damos ya una orientación, es decir, en toda la actividad hay unas coordenadas, digamos, muy claras, de tal manera que usted se sienta tranquilo en lo que está haciendo, porque ha pasado, y la experiencia también nos ha enseñado, que de pronto llegan a un curso X y les dicen, hagan un ensayo, y el estudiante se queda con un mar de dudas, pero ¿cómo así? ¿Y qué es un ensayo? Y yo que tengo en cuenta en el ensayo, ¿cierto? Mientras que acá le pedimos el ensayo, pero le damos una ruta de trabajo a fin de que usted tenga claridad en el paso a paso a seguir. Neil, cuénteme si quedó resuelta la pregunta. Sí, profe, muchas gracias, de verdad, excelente. Quedo satisfecho con su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras. Luzmari, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Profe, tuve un inconveniente en el trabajo pasado, en la actividad 1. Mi plataforma estuvieron cerradas todas las actividades hasta el viernes. Los foros, la actividad, todo permaneció cerrado hasta el viernes que me estaba comunicando allá. El viernes me solucionaron y me abrieron las actividades. Yo presenté la actividad, pero la presenté de forma individual, porque ya era muy tarde, la mayoría de mis compañeros ya habían avanzado en la actividad y yo no tenía la actividad. En estos momentos no tengo grupo de trabajo, porque hice esa actividad sola. ¿Hay inconveniente en que lo presente sola o debo buscar 2 compañeros? A veces se hace muy difícil porque ya los equipos están formados. Entonces es complicado vincularme a un equipo ahora o formar uno. ¿Qué recomendación me puede dar, profe? Claro que sí, Luzmari. ¿Está conmigo o con Estela? Igual las dos le podemos responder, pero para que nos ubiquemos. Con Estela.
Profe Estela, frente a la pregunta de la compañera, te doy la palabra. Mira, Luz Mari, busca con quién te puedes unir, porque es que precisamente cuando estaba calificando vi varios compañeros que trabajaron solos. Entonces, en este momento sería bueno si hay alguien de mis estudiantes que esté solo o sola para que trabaje contigo, porque yo sé de que hay compañeros que también están solos y me dicen la misma historia. Entonces sería bueno como mirar. Sí, profe, yo estuve escribiéndole a varios compañeros, pero pues no he recibido respuesta de ninguno hasta ahora. Voy a escribir por el chat en estos momentos y voy a mirar si algún compañero pues está disponible para formar grupo y voy a colocar mi número también. Perfecto. Y también sería bueno, porque está activado el foro de conformación de grupo, escribir también por ahí. O si no, ya estamos mirando entonces cómo hacemos. Listo, profe, muchas gracias. No, Bueno, a ti. Y, profe, si me permites, digamos, esta palabra me encanta, la casuística de ciertos equipos o características con el correo a los profes, de tal manera que allí podamos dirimir situaciones, ¿vale? Bueno, profe Estela, te voy a dar la palabra para el cierre del encuentro. Quedé un poquito desgastada, entonces agradecerles su atención y puntualidad. Gracias por la participación, siempre quedamos muy complacidas. Le doy la palabra a mi compañera. Muchas gracias, profe Lina. Pues de nuevo reiterar a los estudiantes y felicitarlos pues, por este interés que tienen en participar en los encuentros sincrónicos. Si ustedes se dan cuenta, los encuentros sincrónicos, aparte de haber como algo teórico que les ayuda a ustedes para la vida, es también como esclarecer todas esas dudas que ustedes pueden tener como para la actividad. Se sabe de que estudiar virtual no es lo mismo que presencial. Yo soy de las que defiendo de que estudiar virtual es un doble esfuerzo y yo sé que muchos de ustedes hacen no sé si un doble o un triple de esfuerzo, pero es ahí donde está el mérito de todo esto. Y yo les invito de que no, cuando tengan los encuentros sincrónicos, no sea un encuentro sincrónico más, sino que vayan poniendo en práctica lo que van aprendiendo. Miren que si se han dado cuenta, este curso, más que aprender conceptos, es aprender temas para la vida y sobre todo para la vida académica. Entonces, es bien interesante que ustedes tomen nota de todo esto, cómo lo van a poner en práctica para su vida académica, el cómo escribir, el cómo hacer un ensayo. Ahorita hay muchos libros, hay muchos textos que nos pueden hablar sobre esto. Ya saben que lo que se da acá son pinceladas y lo que uno aprende en la universidad son pinceladas, nos enseñan a investigar. Ya cada uno y cada una se tiene que dirigir de acuerdo a sus intereses para profundizar en todo esto. Les reitero, el tema de saber hacer una lista de referencias. Ya les dijimos en en el anterior encuentro sincrónico que muchas veces nos encontramos en los trabajos de ustedes, inclusive ya teniendo el encuentro sincrónico donde se ha explicado todo esto y en las referencias, en la lista de referencias, mandan una lista de links y ya saben de que así no se hace una lista de referencias según normas APAS. Si se investiga y fue un link, pues ese link hay que saberlo referenciar. Ya se les dijo también que el tema de la citación, eso es para toda la vida.
sobre todo para los que siguen una vida académica y los que van a terminar la carrera, es un tema que siempre les va a acompañar. Y el tema de cómo escribir, ni se diga. Bueno, no me voy a poner más porque si no nos vamos a quedar otra hora acá, pero sí como dejarles esta nota y que ustedes recuerden esta parte. Y recuerden, yo siempre le digo a mis estudiantes de que hagan los trabajos con amor. Uno cuando está calificando, uno se da cuenta cuando hicieron esos trabajos con amor, con cariño. O sea, se nota a la legua. Entonces, amen lo que están haciendo. Yo sé que muchos de los que están acá puede ser una segunda carrera o inclusive una tercera carrera que ya no se está haciendo porque es que como mi papá es el que me paga la carrera, entonces tengo que estudiar lo que a él le gusta. O como es que todos en mi familia fueron psicólogos o maestros, entonces tengo que seguir eso. No, o sea, lo que están acá lo están haciendo por pasión. Entonces, que en sus trabajos se refleje de eso. Mi lema es que un trabajo bien presentado me habla mucho de lo que son ustedes. Entonces, así que les animo para que sigan adelante, para que sigan cumpliendo sus objetivos que se han propuesto. Mire que ya estamos en la 4ª semana, estamos en ese ecuador del curso, estamos en la mitad. 4 semanas más y ya nos estamos despidiendo, ya fue lo que fue, ya estamos sembrando, no recosechando lo que sembramos. Entonces, que siembren cosas productivas y cosas bien interesantes que al final del bloque ustedes mismos se sientan orgullosos de lo que han trabajado y de lo que han cosechado. Muchas gracias, profe Lina. Antes de cerrar, ¿Luz Mari tenía levantada la manito o ya intervino? Me perdona mi memoria, Luz Mari. Ella Ya fue la fue, de la disculpe. pregunta. Ah, bueno, listo. Bueno, estudiantes, cualquier inquietud, si hay alguna inconformidad o alguna duda, entonces nos van a escribir a las profes respectivas, que ustedes saben que nosotros estamos súper atentas a sus mensajes. Ya debemos pues como suspender la grabación por temas de tiempo. Esta grabación se les compartirá rápidamente y bueno, quedamos entonces con la puerta abierta a la comunicación con ustedes. Muchísimas gracias por la atención, por la disposición y por la comunicación asertiva. Así construimos conocimiento y construimos país. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Profe, compañeros. una cosita pequeñita, no sé si yo había leído acá que para que un estudiante escribió que para compartirles un texto, no sé si tú leíste eso. Ah, sí. Sí, entonces para, no sé en Se los qué voy a parte repetir. fue. Se los voy a repetir porque se subió. Listo. Ujú. En el chat quedó, pero lo voy a volver a nombrar. El cataclismo de Damocles, lo pueden encontrar en el chat, está escrito, usted lo busca y en internet muchos portales lo tienen. El cataclismo de Damocles, incluso pueden buscarse el análisis y eso les da elementos. Y el otro, el canto de las sirenas. El cataclismo de Damocles es de Gabriel García Márquez y el cataclismo de Damocles es del escritor ensayista William Ospina. Acá lo estamos repitiendo, pero lo pueden buscar en el chat, se dijo no hace mucho. Listo. Bueno, entonces una feliz noche nuevamente y gracias. Que descansen. Gracias, Bueno, compañera. hasta luego, que estén muy bien. Muy bien y gracias por todo. Gracias, profesora. Buenas noches.